Porque sin reglas fijas, emitidas en un consenso de la sociedad con un poder legislativo independiente del poder ejecutivo, y sin el poder judicial que opere con justicia para juzgar esas reglas, no existe nada. Si los ciudadanos nos entregamos nuestro derecho a defendernos con armas, si cedemos todo eso por un pacto social, porque el Estado nos va a proteger, porque si no viviríamos en el estado de la naturaleza del que hablaba Hobbes, donde cada cual defendía lo suyo a golpes, dentelladas. O sea, ¿por qué los ciudadanos entramos en una sociedad y accedemos a que vamos a entregar este derecho a bronquearnos y a comportarnos con ciertas normas? Porque el Estado nos va a proteger, pero para ese Estado protegernos tiene que tener leyes claras y un sistema de justicia independiente que nos considere a todos iguales ante la ley. Los países que tienen esto son los que más progresan. Los países que saben que mañana no le va a cambiar cómo me van a cobrar los impuestos, o que si me los van a cambiar va a haber un debate lo suficientemente donde tenga tal vez acceso a que se escuche mi voz y mis objeciones, y si la pierdo en buena lid, la pierdo. Pero no alguien que define esto es porque es. O alguien que viene y dice, no, yo interpreto la ley así, una sola voluntad y punto. Mira lo que ha acontecido con el occidental. Un caso reciente. Un caso reciente. Sí, el procurador ha hecho un buen trabajo en tratar de defendernos de que no nos caigan los 3.000 millones que originalmente nos iba a costar. En rebajarnos el Exacto. costo. Es un buen trabajo del procurador. Pero igual Ecuador sigue siendo un país donde los contratos, ¿qué son? Papel mojado, como decía un embajador gringo, Leslie Alexander. Porque aquí se firma un contrato y quién sabe si de aquí a 5 años te lo respetan. Pero ¿quién quiere venir a firmar contratos con el Ecuador? ¿Qué garantías tienen de que esos contratos van a respetarse? Y que si entramos en discusiones el Poder Judicial me va a aplicar la ley como es y me va a tratar igual que al otro. ¿Por qué todos los inversionistas extranjeros quieren organismos de mediación internacional? Porque no confían pues en nuestro sistema. Y no confían porque no es solo decir tenemos un maravilloso sistema, sino porque históricamente ha sido una porquería. Y no basta con que invirtamos en grandes edificios, dotemos computadoras y todo. Si una voz le dice hay que enjuiciar a fulanito porque a mí me parece que esto está mal, y el juez corre, pero solícito el fiscal a hacerte. O si ocurre un accidente o como la muerte de Sharon y sale el ministro y dice ahí hay femicidio y el señor termina enjuiciado por femicidio, a lo mejor hay el femicidio, pero no es el poder ejecutivo el que tiene que determinarlo. Es una presión, y esas presiones en otros países donde existe el Estado de Derecho hace que a las personas pues queden liberados por un tecnicismo, porque no tuvieron un juicio justo. Quiero ser enfática, no es que digo que a lo mejor hubo el femicidio. Eso lo determinan los jueces. Que lo determinen los jueces. Tanto que se quejaron de que la prensa juzgaba a las personas, y a lo mejor era cierto que ya se decía y tal es culpable y esto y esto otro, pero no está haciendo lo mismo el poder ejecutivo, atribuyéndose una competencia que no es suya. Todos estos son los que conforman los elementos que hay ausencia de un Estado de Derecho, o es un Estado de Derecho muy imperfecto. Y ese Estado de Derecho imperfecto es lo que impide que nosotros accedamos de verdad al desarrollo.
nuestro problema principal es no tenemos institucionalidad que valga, porque se cambian las leyes y se cambian las instituciones, porque cada nuevo gobierno queremos refundar la república, porque tenemos cuántas constituciones que van a durar 300 años y el mismo que las promulgó, el mismo gobierno ya las está cambiando todo para ajustarse a las conveniencias, porque tenemos una cultura que irrespeta por tradición la institucionalidad. En esencia no, porque lo que se cambia son las leyes. La Constitución tiene que ser Inglaterra no tiene Constitución y sin embargo hay Estado de Derecho. Y hay institucionalidad. Exacto. Nosotros en la Constitución queremos poner hasta de qué se va a morir todo el mundo. Y después nos damos cuenta que es una camisa de fuerza y en lugar de reformar las leyes para cambiar lo que está mal, queremos reformular la Constitución. Entonces, eso es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es decir, pues esta es la norma y yo la voy a respetar. ¿Y por qué la voy a respetar? Porque es legítima. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Que creemos que la mayoría de normas son ilegítimas, porque son hechas, uno, sin la discusión suficiente, o queriendo siempre llevar el agua al molino. Particular de cada tendencia. Esa es una de las razones. Las leyes siempre vienen con alguna dedicatoria, entonces los demás creemos que son ilegítimas. Y luego en la aplicación, la define por simpatías, la define por presiones, la define muchas veces por dinero, pero nunca por la ley en sí. Entonces nosotros no sabemos a qué tenernos. En una época la justicia estaba dividida, alguien decía, en propiedad horizontal. Bueno, ahora solo tiene un solo dueño. Es muy probable. No me siento en capacidad de decir que es así, porque no he visto los programas, no soy una persona experta en educación. Pero sí creo que era necesario despolitizar la educación en algo, ¿no? Y sobre todo exigir excelencia. Y mejorar el nivel de los profesores también, todo, obviamente. o sea, es profesores, es infraestructura, pero eso es un proceso que no es de un día para otro. El momento que las personas están mejor preparadas, entonces vamos a tener mejores instituciones, mejor servicio público, elegiremos mejor. Porque son más firmes en la aplicación de las leyes y los contratos, porque tienen mejores burocracias, o sea, más preparadas, más eficientes, porque tienen algo de independencia. El Poder Constitucional de Colombia vetó los intentos del presidente Álvaro Uribe de que él se encandiló con el poder, no le bastaron 2 años, y ahora la Corte dijo, eso no va, que era lo lógico. Claro. Funcionan ahí esas instituciones. Funcionan. Y eso que es un país que ha vivido más de 50 años en guerra civil. Claro. Bueno, en Brasil están sorprendidos de que finalmente la justicia esté actuando independientemente. Brasil es uno de... Y aquí está el caso más evidente. Brasil tiene todo para ser una potencia y no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no tiene Estado de Derecho, porque son corruptos, porque eso es lo que le ha detenido al Brasil. Se está debatiendo. El partido de gobierno usó a la petrolera para repartir contratos a más no poder, vinculó a las grandes empresas, o sea, es una sociedad putrefacta. Sí, llega a pasar y desafortunadamente termina en violencia.
Y han habido intentos de revolución que han sido fallidos. El caso de México, tuvo una guerra civil virtualmente por cambiar ese estado de corrupción y desafortunadamente cambió solo de dueños, porque puso al PRI que por 70 años fue un caos y no logra superar. O sea, y México tiene corrupción, tiene un mal estado de derecho, todo es comprable y ese es el resultado. Y campea el narcotráfico. ¿Dónde entra el narcotráfico? En las sociedades que son más endebles, donde la institucionalidad es mala. Es la cultura política que es errada en nuestro país. ¿Quiénes han sido los populares? Los pendencieros. O sea, desafortunadamente es algo que todavía rezagos de un machismo, de resolver las cuentas a golpes, que no se resuelven. Para nada. No para nada. Volvemos al estado de Hobbes. Porque desafortunadamente, y ahí viene el gran debate todavía entre politólogos, ¿qué es primero, la cultura política o las instituciones? Porque tenemos una cultura tan terrible que incide en las instituciones. Y tenemos las instituciones que tenemos por la cultura, pero a su vez esas instituciones afectan la cultura que tenemos. Entonces sí es un drama que ojalá uno pudiera saber la respuesta. Parte de la educación, aunque los países más cultos de la región han sido los más brutales en un momento dado de represión, me estoy refiriendo a Argentina y a Chile, y al mismo Uruguay. Esos fueron los países de mayor cultura, de mayor todo, y sin embargo fueron los más brutales en términos cuando hubo una dictadura. Este estudio es una universidad y un think tank de Estados Unidos. Pero lo interesante de ahí es que no lo hace desde la perspectiva del gobierno, sino desde la perspectiva de los ciudadanos comunes. ¿Cómo estamos los ciudadanos comunes frente a las instituciones que tienen atributos sobre nuestra vida? Muy bien. Y entonces es desde la perspectiva de la gente común. Y creo que desde la perspectiva de la gente común hay cosas que aquí en el Ecuador tenemos mucho miedo, digamos así, porque no sabemos, estamos como indefensos. Y mientras más poderoso es el Estado, más indefensos quedamos los ciudadanos. Esa es una realidad. Y entonces no tienes la certeza de que serás juzgado de manera justa, que te considerarán igual ante la ley. Hemos visto unos casos recientes. No fue juzgado de manera justa una compañía con cuantos recursos como la Occidental, y así lo han determinado ese arbitrio internacional. Y creo yo que no ha sido juzgado de manera justa el ex esposo de la cantante Sharon, no porque no haya cometido, a lo mejor cometió homicidio, ¿quién soy yo para saber? Sino porque una autoridad dijo apenas lo habían detenido que se trataba de femicidio. Entonces o sea, yo no digo que no tenemos un estado de derecho tan imperfecto que estamos indefensos. Ese es un el estado punto. imperfecto. Es un estado, pero bastante imperfecto, y esa imperfección es la que impide que nos desarrollemos, porque en recursos naturales somos muy ricos. Esa es una realidad. No tenemos el capital humano, ese está todavía tenemos unas brechas gigantescas
que eso da la mediocridad que tenemos en todas las áreas, no solo públicas, privadas también. A veces mucha gente quiere trabajo, pero no está capacitada para los trabajos. ¿Y qué hace crecer? Hace crecer un capital humano sólido. ¿Y qué hace crecer también un país? Un servicio público sólido, donde un funcionario no me juzgue porque le caí bien, sino porque aplique la ley. Tengo la esperanza de que no sea así. O sea, de que viendo el caso de Venezuela, un país multimillonario como está, y digo que es un estado fallido porque ahora el señor Maduro incluso dice, no, pues si es que gana las estas, defenderé la revolución y me declaro virtualmente dictador. Así pierda las elecciones. Así es, si pierdo las elecciones voy a hacer un gobierno cívico-militar. O sea, públicamente estoy diciendo me voy a declarar dictador. Eso es un estado fallido. Es un estado que en la mayor bonanza del petróleo histórica no tienen alimentos suficientes. Tienen la más alta tasa de delincuencia de la región. O sea, eso es un estado fallido. Un estado donde yo no puedo salir y corro el riesgo de que me maten por en la esquina. En la esquina por cualquier cosa. Y eso, el crimen ahí es bien democrático. Ah, sí, afecta hasta a las actrices y todo. Hay todo. Entonces, ese es un estado fallido.